que el fortalecimiento de los órganos de control y de los instrumentos punitivos, desde luego, pero no es suficiente. Menester es los principios y los valores, porque estos son los únicos que pueden permear las conductas de los ciudadanos, y estas conductas que permeen a los ciudadanos pueden en último reflejarse e incidir en el manejo de lo público. Pero ¿en dónde se transmiten esos principios y esos valores? ¿Y cuáles son esos principios y esos valores? ¿En dónde se transmiten? Eso no los transmite el Estado, menos los transmite el mercado. Naturalmente, el escenario natural para transmitir esos principios, esos valores, es la familia. Y en la medida que tenemos menos familia, tenemos menos sociedad, menos bien común. Y desafortunadamente hoy abundan las políticas públicas tendientes a destruir la familia. Decía Chesterton, un escritor inglés, que quienes atacan la familia no saben lo que hacen, porque desconocen lo que deshacen. La función pedagógica de la familia. La primera función, desde luego, es la vida, hoy tan atacada, no solamente por las organizaciones delincuenciales, sino la vida atacada en el momento en que ella es más indefensa, en el vientre de su madre, ahora elevado al carácter de derecho fundamental, el derecho a la vida. Es precisamente el escenario natural donde se transmite la vida. La familia está ordenada a la vida. Y habiendo vida, se suscita la otra función esencial, que es la función educadora, la educación de la familia. Y allí se transmite todo: los valores, los principios, las creencias, las tradiciones, la cultura, los ritos cívicos, hasta la higiene. Y hoy entonces, sin familia, pues ¿quién transmite esos valores y esos principios? Entonces, no hay valores, no hay principios. Y todos aquellos funciones que naturalmente le corresponden a ella terminan siendo suplidas por el Estado o por el mercado. Y esas funciones son insustituibles. La familia tiene la función esencial de ser la vertebradora de la sociedad, el desvertebramiento de la sociedad se deriva precisamente del desvertebramiento de la familia, porque las patologías de la familia, o mejor, las patologías de la sociedad, son las patologías de la familia. Pero ¿cuáles principios y cuáles valores? Hay un texto muy interesante
donde se refiere a una muy conocida controversia entre un filósofo y un teólogo. Debate este que se desarrolló en alguna universidad alemana en el año 2000. El filósofo, que es una especie de icono de la modernidad, Jürgen Habermas, aquel del patriotismo constitucional, del discurso deliberativo, de la ética por consenso. Bueno, y un teólogo, Joseph Ratzinger, en la época cardenal, estoy hablando del año 2000. El debate era sobre la secularización. Se llama el texto la dialéctica de la secularización. Y dice Habermas, dice, hay unos valores prepolíticos, lo dice Habermas. No lo dice el cardenal Ratzinger, lo dice Habermas. Hay unos valores prepolíticos que el Estado, que la sociedad, que las instituciones jurídicas y políticas deben reconocer, y son los que le otorgan la credibilidad a esa institucionalidad y la confianza a esa institucionalidad. Porque el Estado, sigue afirmando, no se justifica exclusivamente garantizando libertades. Y esos principios y esos valores, dice el cardenal Ratzinger, están en la naturaleza, en el orden natural. Y es el fundamento de nuestra cultura. ¿Y cuáles son los principios y esos valores que han construido nuestra nacionalidad y que hacen parte de nuestra identidad cultural? Son los principios y los valores cristianos de la vida, de la familia, de la solidaridad, de la dignidad, del respeto al otro, del derecho como lo justo, de la limitación de la existencia de deberes. En fin, y yo no estoy haciendo ninguna afirmación confesional, como algunos pudieran creer. Es un hecho objetivo y sociológico y político. Y no digo mentiras cuando afirmo que hay una clara agenda global y que tiene desde luego sus desarrollos locales, nacionales, para practicar una terapéutica social. O para practicar una reingeniería social a fin de demoler y destruir esos valores y esos principios. Y desde luego lo primero es demoler y destruir y disolver la célula natural, la sociedad natural en el cual se funda y se transmiten esos valores y esos principios, donde la familia entrega lo que ha recibido. Y cuando yo digo que hay una agenda global, lo digo con toda tranquilidad. No es accidental ni ocasional que en el mismo momento de la historia, y sobre todo en estos países hispanoamericanos, se apruebe el aborto, el matrimonio homosexual.
la adopción de niños por parejas homosexuales, la eutanasia, la eugenesia. Porque lo que les interesa es precisamente esa terapéutica social. Menos sociedad, más individuo. Y un individuo solo, aislado, desvinculado, desarraigado. Una aldea global, sin hogares y sin altares, sin familia, sin patria. Un hombre solo. Es el paroxismo del individualismo, con derechos absolutos, ilimitados e ilimitables, y entregado solo, aislado a los poderes financieros, en un diseño macabro de un totalitarismo siniestro, sin antecedentes en la historia de la humanidad. No pasarán muchos años sin que incluso se les controle totalmente la libertad mediante el desarrollo y la implementación de lo que hoy se conoce como el Gran Hermano. La familia como célula vital de la sociedad, escenario natural para transmitir los principios y los valores. Pero no solamente la familia tiene esa función de transmisora de la vida, no solamente una función educadora, no solamente una función estructuradora de la sociedad, es que incluso los graves problemas que hoy viven económicos, el estado de bienestar, más aún, más concretamente, la quiebra del estado de bienestar en Europa y la que nos tocará en los próximos años en nuestra Hispanoamérica, tiene que ver con los dramas de la familia. La quiebra de los sistemas de seguridad social tienen que ver con la crisis de la familia. Permítaseme aquí detenerme 2 o 3 minutos. Para referirle, para señalar, para resaltar la relación entre la crisis de la familia y la quiebra de la seguridad social y la quiebra del estado de bienestar. Pequeños ejemplos, 2 ejemplos. Ustedes, hasta hace pocos años, 10 años máximo, no conocían al adulto mayor. Conocían al abuelo, conocían, como cariñosamente les decíamos, al papá señor. Vivía con nosotros, en nuestros hogares, dando los últimos años de su vida, entregándoselas a sus nietos, siendo un gran referente, un gran ejemplo, y cumpliendo también allí una importantísima función educadora. Y toda la seguridad social, no solamente el amor y el cariño, sino todo lo que implicaba la seguridad social de sus abuelos y de sus padres, de sus ancianos, eran asumidas por sus familias. Pero en la medida que las familias empezaron a diluirse, entonces esa función, ¿a quién le correspondió esas funciones de seguridad social y de salud? ¿A quién le correspondió asumirlas? Al Estado. Entonces empezamos a conocer al adulto mayor y a los hogares geriátricos. Entonces esa función gratuita empezó a ser asumida por el Estado. Otro ejemplo,
con la histeria antinatalista de los años 50. Empezamos a recoger los frutos 25 años después o 30 años después, sobre todo de Europa. Entonces, eran muy pocos los que nacían. Y los mayores ya vivían más años de los que la expectativa de vida, como hoy se dice, se amplió sustancialmente. En 1900 la expectativa de vida era 35 años. En el año 2010 la expectativa de vida asciende a 82 años. Entonces, nacen muy pocos y los mayores vivimos mucho. Entonces, como nacen muy pocos ingresan al mercado laboral. Muy pocos brazos ingresan al mercado laboral. Entonces, como ingresan muy pocos al mercado laboral, muy pocos cotizan. Entonces, como cotizan muy pocos, no hay dinero para el pago de las pensiones de jubilación. En 1930 en Colombia, por cada pensionado había 50 cotizantes. Hoy por cada pensionado hay 3 cotizantes. Entonces se tiene que presentar. Entonces, ¿cómo eso se soluciona? Con más impuestos. Y eso genera la quiebra del Estado y la quiebra de la seguridad social. Pero los grandes expertos en macroeconomía que les han colocado el chip en Harvard o en Yale o en Georgetown o en una cantidad de universidades cuyo nombre no puedo ni pronunciar, como tienen toda una marca indeleble ideológica, no pueden admitir y aceptar que si quieren afrontar con responsabilidad todos estos dramas políticos, tienen que partir por el rediseño de sus concepciones de sociedad, y una de las importantes y esenciales es precisamente esa, la de la función de la familia. Permitirle a la familia cumplir con su función natural, cuál es la transmisión de la vida, la apertura a la vida. Y lo mismo podíamos hablar del drama que se presentan mucho. ¿Cuántos de nosotros, cuántas familias no nos corresponde acoger a hijos enfermos, con enfermedades dramáticas, psicológicas, psíquicas, con enfermedades como el SIDA y demás? Pero como no existe familia, es el Estado al que le corresponde hacerlo. Voy a citar aquí, a traer a colación 2 citas, 3 citas de personajes muy conocidos. Muy conocidos. Son premios Nobel de Economía y de Literatura. Es decir, no son funcionarios de la Procuraduría, ni van a misa con el procurador, porque con frecuencia cada que el procurador tiene que intervenir sobre esos temas, dice, claro, este procurador reaccionario, este procurador camandurero, inquilino de la caverna, tenía que decir lo que dice. A mí no me disgusta esos epítetos, gozo cuando me los dice, me extraña cuando no me los dicen. Uno de ellos, el señor Gary Becker. Gary Becker, premio Nobel de Economía, del año 92, de la Escuela de Chicago.
de la escuela de Chicago y judío de religión. O sea, nada tiene que ver con el procurador. Hace algunos años, el premio Nobel de Economía Gary Becker inició una investigación que tenía por objeto medir en términos monetarios lo que la familia aportaba a la economía. Para eso hizo una tabla de precios de los servicios familiares. Una hora de mamá o de papá dedicada al cuidado del niño era comparada con la hora del puericultor en el mercado. Una hora dedicada a las labores de hogar se comparaba con la hora de empleada del hogar. Una hora del cuidado del anciano con la de la trabajadora social. Al poco tiempo hubo de suspender la investigación porque rápidamente se dio cuenta que no alcanzaría el dinero para pagarlo. Es decir, la productividad de las economías no da para pagar lo que hace gratis la familia. Por eso la familia es impagable. Por eso el daño que se le hace es gigantesco. Y no es a la familia, es a la sociedad. Por eso la familia es impagable. Los servicios o mejor beneficios que aporta a la sociedad son gratuitos. Si lo tuvieran que hacer los estados sería carísimo y no se conseguiría la misma eficacia. De hecho, ese es uno de los problemas de los estados actuales. Como hay mucha gente que fracasa en hacer familia, el Estado tiene que sustituir a esas familias malogradas lo que ellas hacen, lo que supone un costo inasumible. La quiebra de los estados es ese. Y curiosamente se soluciona fácilmente permitiéndole a la familia cumplir con sus funciones naturales. Porque ahorita ni siquiera se le permite a la familia la escogencia de la educación que desean para sus hijos, que eso no solamente es de derecho natural, sino que está consagrado en nuestra Constitución. Y ahora les están precisamente muchas entidades territoriales diseñando programas de educación, donde son programas de adoctrinamiento, adoctrinándolos en la ideología del género como dogma, e imponiéndoles e impidiéndoles a la familia la escogencia de la educación para sus hijos menores. Decía un ministro de Estado español de Educación, el primer ministro de Educación que tuvo Felipe González, Rodolfo Llopis, decía: a nosotros no nos interesa el poder político del Estado, a nosotros lo que nos interesa es el alma de los niños. Es la revolución cultural de Gramsci, es la toma de la sociedad mediante el instrumento de la cultura. Por eso es que se pretende como agenda consistente hoy ya la reingeniería social anticristiana, partiendo por la desconstrucción de la familia para coagularla y para disolver progresivamente la sociedad. Yo no sé qué es más grave, o mejor, sí sé qué es más grave. Es más grave que mediante la educación se roben el alma de los niños, que robarse el presupuesto para las obras públicas. Lo mismo ocurre con los niños y con los problemas derivados de no tener padre, no tener madre ni padre. Si esta sociedad se ha deshumanizado es por la disolución progresiva de la familia. La familia es de hecho el auténtico ministerio de educación, de salud, de economía, de seguridad social. Es mucho más eficaz que todos esos ministerios juntos respondan estas preguntas.
¿A dónde regresan esos jóvenes que quedan sin empleo? ¿En dónde les dan acogida gratis? ¿Quién se ocupa de los ancianos dependientes? ¿Quién cuida de los enfermos del SIDA? ¿Quién cuida de los enfermos terminales o de los hijos con problemas? Y cuando esas personas no tienen familia, la sociedad está en problemas, el Estado está en problemas. Eso es lo que acontece en Europa hoy, con el movimiento de los indignados, ante la quiebra del estado de bienestar. Quiebra que tiene su razón más fuerte en lo que acabo de referir respecto a al suicidio demográfico de Europa o al invierno demográfico. Otro ejemplo. Este es un premio Nobel de la Paz, Octavio Paz, de economía, es de literatura. Octavio Paz, antes de morir, dio una entrevista al diario El Mercurio. Es muy clarividente. Dice así Octavio Paz. Dice: citemos el diagnóstico cultural que hace de la modernidad. Una era carente de certidumbres religiosas y metafísicas, en que se hace difícil ser libre y en que se padece la aflicción de estar solo en el mundo, sin Padre y sin Dios. Este modelo se ha encargado de pulverizar nuestro legado histórico, nuestra identidad cultural. No existe sociedad, lo que existe solo el individuo y el mercado. Es la muerte del bien común. Sin Dios, sin padre y sin familia es una sociedad huérfana. Claro que en Iberoamérica tenemos una esperanza y una reserva que en ninguna otra latitud existe, y esta es la familia. Porque aquí todavía existen, precarias, pero existe la estructura familiar. Creo, dice Octavio Paz, que este no es un diagnóstico válido para Latinoamérica, porque aquí las formas comunitarias tradicionales están vivas todavía, precarias, han recibido golpes sustanciales, incluso recientemente con algunas decisiones que no refiero concretamente, pero que ustedes saben cuáles, por razones obvias, no las analizo. Muchas se admiran de que México, a pesar de tener al frente al país más poderoso de la tierra, haya resistido con cierta fuerza a la invasión de la cultura norteamericana, que es una cultura moderna. Hemos resistido por la fuerza que tiene la organización comunitaria, sobre todo la familia. La madre como centro de la familia, la religión tradicional, las imágenes religiosas. Creo que la Virgen de Guadalupe ha sido mucho más antiimperialista que todos los discursos de los políticos del país. Es decir, las formas tradicionales de vida han preservado en cierto modo el ser de América Latina. Pero más adelante hace la siguiente admonición, y agregó luego a manera de admonición: pero es peligroso confiarse en las tradiciones cuando ellas son puramente paciencias y cuando no tienen contenido, cuando no son practicadas. Pienso yo que esa fuerza debe convertirse en activa y creadora. Concluyendo Octavio Paz, es lo que no encuentro en este momento en las tradiciones suramericanas. Y para terminar, cito a otro premio Nobel de literatura, Vargas Llosa, otro que no trabaja en la Procuraduría. Dice Mario Vargas Llosa: porque una sociedad democrática no puede combatir eficazmente a sus enemigos, empezando por la corrupción, si sus instituciones no están firmemente respaldadas en valores éticos, si una rica vida espiritual no florece en su seno como un antídoto permanente a las fuerzas destructivas, disociadoras y anárquicas que suelen guiar la conducta individual cuando el ser humano se siente libre de toda responsabilidad.
Es que indudablemente en la regeneración de la familia se encuentra el principio de la regeneración social. No hay nada más sólido, decía Honorato Balzac, no hay nada más sólido, sino lo que es natural. Y la cosa natural en política es la familia. La familia debe ser el punto de partida de todas las instituciones. Por eso no puedo desaprovechar esta oportunidad para hacer una última referencia, unos 10 minutos más o 15 minutos, no sé, de acuerdo a la emoción que tenga y al interés que les vea. La propuesta que se está haciendo en nuestro país, que se ha escogido como laboratorio para ella, y en otras latitudes, de legalizar la droga, que es indudablemente, o que hace parte de esta agenda antifamilia. Primero que todo, permítaseme hacer una clarificación conceptual. Se dice, porque a veces se habla de despenalización y otras de legalización, y los que no son tan radicales y para evitar reacciones de la opinión dicen no, eso es despenalizar, no es legalizar. Perdónenme, en Colombia eso no tiene ningún asidero, porque en Colombia del año 94 se despenalizó el consumo personal de la droga. Entonces, que no nos vengan a decir que lo que se está planteando es la despenalización. Lo que se está planteando es la legalización. Lo que se está planteando es la despenalización de la producción y la despenalización del tráfico. Porque aquí la del consumo de la dosis personal está desde hace ya muchos años. Tampoco es cierto que se requiera un consenso mundial para la despenalización, porque si lo quieren saber, ese consenso mundial de la despenalización del consumo personal existe desde el año 61, porque las convenciones del 61, del 71 y del 83 de Naciones Unidas no consagran la penalización del consumo. Entonces, primera aclaración que es menester hacer. Segunda aclaración. En Colombia, como consecuencia, el consumidor no es delincuente. En Colombia el consumidor y el adicto es un enfermo. Entonces, que no nos vengan a decir que las cárceles, que el sistema judicial colombiano está congestionado y que las cárceles están hacinadas porque aquí a los consumidores se les sanciona y se les persigue y se les manda a la cárcel. Tampoco es cierto. Que no nos digan mentiras. Es que olvidan a mí me correspondió hace 20 días sostener un debate público con el señor expresidente Ernesto Samper sobre este tema. Y dije, más mutatis mutandis, les dije lo mismo que les estoy diciendo esta noche, y terminó no afrontando el debate, sino diciéndome que mi intervención era provocadora. Claro, ¿por qué? Utilizan los grandes medios de comunicación para inducir a la opinión pública y para inducirla de una manera mentirosa. Olvidan igualmente que el año 2009 se aprobó un acto legislativo
que hace parte de nuestra Constitución y que modifica el artículo 49 de la Carta, donde dice textualmente: el porte y el consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas está prohibido, salvo prescripción médica con fines preventivos y rehabilitadores. La ley establecerá medidas y tratamientos administrativos de orden pedagógico, profiláctico o terapéutico para las personas que consumen dichas sustancias. El sometimiento a esas medidas y tratamientos requiere el consentimiento informado del adicto. Aquí no se requiere ninguna deslegalización o despenalización para incluir en la política antidroga estrategias terapéuticas y estrategias preventivas. Si no se hacen es porque se carece de voluntad política para hacerlo. Pero aquí no es nada novedoso decir que es necesario la prevención, que no es suficiente la represión, que es necesaria la prevención. Y aquí, ¿quién lo impide? Y aquí está eso, incluso está constitucionalizado. Y dice el mismo artículo: asimismo el Estado dedicará especial atención al enfermo, dependiente o adicto y a su familia para fortalecerla en valores y principios que contribuyan a prevenir comportamientos que afecten el cuidado integral de la salud de las personas y por consiguiente de la comunidad, y desarrollará en forma permanente campañas de prevención contra el consumo de drogas o sustancias estupefacientes y en favor de la recuperación de los adictos. Entonces, en Colombia, primero, no hay que despenalizar el consumo. Luego, si hablan de despenalización, es de la producción y es del tráfico. Que lo digan con claridad. Segunda aclaración necesaria: en Colombia los adictos no son delincuentes, ni las cárceles están llenas de consumidores, porque en Colombia los adictos son enfermos. Si hay adictos en las cárceles es porque bajo la influencia de la droga cometieron algún otro delito. Eso es otra cosa. Afirman con harta frecuencia que es menester la legalización porque legalizando la violencia desaparece, la violencia generada por el tráfico. Qué ingenuos, que la violencia generada por el tráfico desaparece. Hay varias razones. Una de ellas es precisamente la siguiente: las empresas criminales dedicadas al tráfico y al microtráfico se mutan con gran facilidad. Si ese tráfico no les depara las ganancias, pues se convertirán en empresas destinadas a la explotación de la minería ilegal o a cualquier otra actividad ilícita que les depare ganancias económicas. Pero afirmar ilusamente que legalizada la droga se termina la violencia vinculada con el tráfico es ignorar la realidad delincuencial. Pero más aún, es que si se legaliza la droga, entonces se reduce el precio. Si se reduce el precio, se aumenta el consumo. Entonces dicen algunos, entonces como se aumenta el consumo, y de luego si aumenta el consumo, se aumenta la delincuencia, porque hay relación entre el consumo y la delincuencia. Pero entonces se reducen los precios con la legalización, se aumenta la calidad de la droga, se accede más fácilmente a ella, se multiplica el consumo. Entonces dicen, no, la solución es poner impuestos. Entonces van a poner impuestos. Bueno, entonces como ponen impuestos, entonces aumenta el precio, entonces
se está promoviendo el comercio ilegal. Elemental, mi querido Watson. Entonces, que no nos digan mentiras. Ah, no, es que la despenalización no es cierto. No es cierto que la despenalización aumenta, dispara el consumo. Ah, no es cierto. Bueno, la realidad es tosuda. En el año 94 se despenalizó el consumo personal de droga en nuestro país, ¿no es cierto? Claro. Bueno, las estadísticas públicas oficiales del DNE, publicados recientemente por la Universidad de los Andes, que hacen allí, no sé si institucional, pero en algunos sectores académicos y de profesores, la apología de la legalización. ¿En qué momento se disparó el consumo en Colombia? ¿En qué momento nos convertimos de productores y consumidores? Desde el año 95. ¡Qué coincidencia! El mismo año o el año siguiente en que se despenalizó el consumo personal de droga. La marihuana se incrementó su consumo en un 170%. La cocaína se aumentó en un 210%. Y la heroína se aumentó en un 100%. Y la edad del consumo se redujo de 23 años a 16. Y hoy la edad en que se inicia el consumo son los 13 años. Que la legalización no tendría relación con el aumento del consumo. No es cierto. Ni adén, ni aquí en Colombia, ni en cualquier otra latitud. ¿Y cómo negar la relación entre el consumo y el delito? El delito juvenil en Colombia. El delito juvenil en Colombia. Las conductas delictivas juveniles en Colombia. Y lo dice en un estudio de la Organización de los Estados Americanos comparando la relación entre el consumo y la delincuencia juvenil en Sudamérica. En Colombia, de cada 3 delitos juveniles, 1 tiene que ver con consumidores de droga, con personas, con jóvenes que cometen los delitos teniendo o estando bajo los efectos de la droga. Y pudiéramos aquí seguir haciendo infinidad de reflexiones sobre el tema. Quiero hacer una última reflexión sobre este tema. Detrás de esta campaña de ambientación global del consumo de la droga, de la legalización de la droga, están gigantescos intereses económicos de las empresas farmacéuticas. ¿Saben ustedes a cuánto asciende el valor del mercado ilegal de la droga en el mundo al año? A 380.000 millones de dólares. Legalizada la droga, ¿quién va a tener esos mercados? Las empresas farmacéuticas, ese no despreciable mercado de 380.000 millones de dólares. Por eso es que quien financia los referéndum en Estados Unidos para que se legalice no han tenido mucho éxito, pero quien lo financia, ¿saben quién es? El señor George Soros. Es el que financia esos referéndums para la legalización de la droga, porque saben que esos mercados les representan por lo menos 380.000 millones de dólares al año, sin importar la destrucción social, la destrucción de las familias, la destrucción de la juventud, la destrucción de la sociedad.
¿Cuántos padres de familias, cuántas familias aquí presentes no tienen muy seguramente, no tienen en sus familias el drama de un adicto? ¿Cuántas familias destruidas? Pero no les importa, no les interesa. Y piensan y tratan de justificar estos procesos de legalización con mentiras o manipulando la información estadística. Ahora nos vienen a decir, no, el ejemplo de Portugal, el ejemplo de Portugal. Pero perdónenme, nosotros tenemos una pequeñísima diferencia con Portugal, que ellos no son productores. Que ellos no son productores. Y Portugal, porque aquí nos dicen, no, es que la solución es las políticas públicas de salud y de prevención. Pero ¿quién les ha dicho que las políticas prohibitivas excluyen las políticas preventivas y las políticas de salud pública? ¿Quién les ha dicho que en Colombia está prohibido las políticas de salud pública para regenerar a los adictos? ¿Quién les ha dicho? Y aquí un animismo vergonzoso en el país cuando proponen que menester es, dicen, despenalizar, pero es legalizar, salvo unos pocos que profesamos pensamientos políticamente incorrectos. Por eso la Procuraduría publicó hace 15 días un interesante estudio, que incluso lo pueden bajar de la página web de la Procuraduría. Ya en los próximos días sale la segunda edición. Los 7 mitos de la legalización de la droga. Los 7 mitos de la legalización de la droga. La guerra contra las drogas ha fracasado. Se pregunta, el primer mito. Nos dicen que ha fracasado. No ha fracasado. Más aún, es que siempre tendremos. Es que, ¿cuál es el deber del Estado frente a circunstancias que afectan a la sociedad y que dañan al individuo? Combatirlo es su obligación en defensa del bien común. Es que no obstante los millones de dólares que se invierten y las vidas y el sacrificio y la institucionalidad perdida, sigue existiendo el consumo y seguirá existiendo. Pero aceptarles esa lógica, o trayendo esa lógica, tendríamos que afirmar que los sistemas judiciales del mundo han fracasado frente a cualquier delito, porque los delitos siguen existiendo. El homicidio sigue existiendo y seguirá existiendo toda la vida, y el deber del Estado seguirá combatiendo. Luego, no es lógica o es una lógica muy curiosa la que se sustenta esa afirmación, una lógica macarrónica. Entonces analizamos ese mito y demostramos cómo no es cierto, cómo aquí la producción se ha reducido en 10 años de 162.000 hectáreas a 60.000 hectáreas, cómo el mercado de la droga colombiana se ha contraído, en fin. Segundo mito, la gente que consume drogas no hace daño a otros. Demostramos cómo ello no es cierto, la relación entre la adicción y la delincuencia, entre la adicción y la destrucción de la familia. El tercer mito es penalizar o legalizar las drogas no aumenta el consumo. Analizamos con argumentos que tangencialmente aquí referí. El tratamiento de los adictos a las drogas viola sus derechos humanos y el derecho a la autodeterminación. Cuarto mito. Quinto mito, las cárceles están llenas de simples consumidores de drogas o pequeños distribuidores. Legalizar las drogas solucionaría el problema de la sobrepoblación carcelaria. Basta simplemente pedirle al general Ricaute una estadística del IMPEC para saber cuáles son los condenados
por ser consumidores. ¿O será que no se conoce el sistema judicial colombiano? Legalizar las drogas permitiría a los estados regular y gravar su producción como ocurre con el alcohol y el tabaco. Nos viene a decir, no, que con los impuestos, por ejemplo, como se hizo con el alcohol, es que el daño social de la droga es inconmensurablemente más grande que el que produce el tabaco y el alcohol. Los gringos, que son expertos en estadísticas, traen unas escalofriantes en materia de los consumidores de alcohol, comparándolos con los consumidores de droga. En Estados Unidos hay 20 millones de consumidores de droga y 125 millones de bebedores, de consumidores de licor. Y en el año 2006 o 2008, murieron 38.000 y tantas personas por razón del consumo de drogas y 22.000 personas por conductas relacionadas al consumo del licor, habiendo 6 veces más consumidores de licor, hubo un 170% más de muertes por el consumo de droga. Los efectos, los daños sociales. Y entonces, ¿será que ante el aumento, si se legaliza, se aumenta el consumo? Al aumentarse el consumo, hay más adicción. Al haber más adicción, entonces, ¿estará dispuesto el Estado a asumir la carga social, la política pública de salud para afrontar el problema de la adicción? La guerra contra las drogas no puede ganarse, bueno, tiene relación con... Entonces les recomiendo este libro, por lo menos para que tengan suficientes insumos argumentales si continúan con esta pretensión de impulsar estrategias para la legalización de la droga. Yo les quiero agradecer el haber permanecido con paciencia franciscana durante la intervención que acabo de hacer. Pienso que ese es el reto que tiene la sociedad colombiana, la gran prioridad que tiene la sociedad colombiana, que tienen los partidos políticos, si queremos construir una sociedad donde se pueda, como diría Aristóteles, donde puedan nuestros hijos ejercer las virtudes cívicas y construir un escenario para que las familias puedan vivir bien en sociedad. Muchas gracias.